¿Alguna vez te has preguntado si esa voz dentro de tu cabeza realmente eres tú? ¿Y si todo lo que crees sobre ti mismo es solo una máscara del verdadero misterio de tu mente? Vamos a explorar cómo Carl Jung nos llevó a descubrir una verdad más profunda y perturbadora. El yo que crees ser no es más que una construcción de lo inconsciente. El ego es la porción de nuestra mente que actúa como la brújula en el mundo consciente. Según Jung, funciona como un mapa para navegar por la realidad, un filtro que organiza y prioriza información según nuestras experiencias, creencias y deseos conscientes. Pero esta herramienta, aunque necesaria, es solo una fracción de quién realmente somos. Imagínate un teatro. El ego es como el actor principal en el escenario, el que se lleva toda la atención. Pero detrás de las cortinas hay un director, técnicos de iluminación, guionistas y otros actores esperando su turno. Del mismo modo, el ego solo representa la parte visible de nuestra identidad, mientras que el inconsciente dirige la obra desde las sombras. Muchas veces confiamos tanto en el ego que creemos que es todo lo que somos. Esto puede llevar a una desconexión con las partes más ricas y profundas de nuestra psique. Por ejemplo, cuando decimos «soy una persona fuerte y racional», es probable que estemos identificándonos únicamente con un aspecto del ego. Este rol puede ayudarnos a afrontar desafíos, pero ¿qué pasa con las emociones vulnerables que intentamos ignorar? Aquí entra en juego el riesgo de sobreidentificación. Cuando el ego se convierte en el dictador de nuestra vida, sofocamos el resto de nuestra psique. El ego es también una construcción social. Desde pequeños aprendemos qué rasgos se valoran en nuestra familia y cultura y moldeamos nuestra identidad para encajar. Si bien esto nos ayuda a relacionarnos con el entorno, también limita nuestra autenticidad. Por ejemplo, alguien que creció en un entorno donde se valora la independencia podría desarrollar un ego que rechaza la dependencia emocional, incluso si en su interior anhela conexiones profundas. Además, el ego está obsesionado con la dualidad: bueno, malo, éxito, fracaso, felicidad, tristeza. Esta perspectiva simplista puede empujarnos a rechazar experiencias esenciales por miedo a que amenacen nuestra autoimagen. Jung creía que aceptar la complejidad de nuestra psique es clave para trascender esta trampa. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de ser esclavos de esta máscara y empezamos a explorar lo que se esconde detrás del escenario. Finalmente, el ego también tiene un papel crítico en la individuación, el proceso que Jung definió como el camino hacia la totalidad. En este viaje, no buscamos eliminar el ego, sino integrarlo como una herramienta, reconociendo sus limitaciones y su relación con el inconsciente. Este balance es el que nos permite avanzar hacia una vida más auténtica y significativa. El inconsciente personal es el espacio donde se esconden todos aquellos recuerdos, emociones y experiencias que han sido reprimidos o ignorados por nuestra conciencia. Estas partes no desaparecen, simplemente se desplazan al fondo de nuestra psique, esperando el momento adecuado para resurgir. Jung comparaba este proceso con un río subterráneo que fluye bajo la superficie de nuestra conciencia, llevando consigo tanto joyas como peligros. Uno de los componentes más fascinantes del inconsciente personal es lo que Jung llamó la sombra. Esta sombra está formada por todos los aspectos de nosotros mismos que no queremos reconocer, ya sea por miedo, vergüenza o simplemente porque van en contra de nuestra autoimagen. Por ejemplo, una persona que se considera extremadamente bondadosa podría reprimir su enojo, mientras que alguien que se ve como fuerte podría ignorar sus sentimientos de vulnerabilidad. Pero, ¿por qué reprimimos estos aspectos? La respuesta radica en las normas sociales y culturales. Desde niños, aprendemos qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Este proceso de socialización nos lleva a esconder ciertas partes de nosotros mismos para encajar en el entorno. Sin embargo, lo que reprimimos no desaparece. Permanece en el inconsciente, ejerciendo influencia sobre nuestras decisiones, emociones y relaciones. El problema surge cuando la sombra comienza a manifestarse de manera indirecta. Por ejemplo, alguien que ha reprimido su ira
podría estallar en ataques de rabia aparentemente injustificados o proyectar su ira en los demás, viendo al mundo como un lugar hostil. En estos casos, la sombra se convierte en un obstáculo para nuestra paz interior y nuestras relaciones. Jung creía que enfrentar y aceptar nuestra sombra es esencial para el crecimiento personal. Esto no significa dejar que nos controle, sino integrarla como una parte legítima de nuestra identidad. La integración de la sombra requiere valentía y autoexploración, pero los beneficios son inmensos. Nos volvemos más auténticos, menos reactivos y más comprensivos con nosotros mismos y con los demás. Un ejemplo práctico de este proceso es el trabajo con los sueños. Jung veía los sueños como una ventana al inconsciente, donde nuestra sombra a menudo se manifiesta en forma de símbolos o personajes. Interpretar estos sueños nos ayuda a identificar qué partes de nosotros mismos hemos estado reprimiendo y cómo podemos empezar a integrarlas. Finalmente, el inconsciente personal no solo contiene nuestras sombras, sino también nuestras potencialidades no desarrolladas. Reconocer esto nos permite transformar lo que antes considerábamos debilidades en fortalezas, desbloqueando una vida más rica y equilibrada. El inconsciente colectivo es una de las ideas más revolucionarias de Carl Jung y, sin duda, una de las más fascinantes. A diferencia del inconsciente personal, que contiene los recuerdos y experiencias individuales, el inconsciente colectivo es una especie de memoria compartida por toda la humanidad. Es como una vasta biblioteca psíquica que alberga los arquetipos, estructuras universales que dan forma a nuestras experiencias y comportamientos, independientemente de nuestra cultura o época histórica. Para entender mejor este concepto, podemos imaginar el inconsciente colectivo como un océano. Mientras que el inconsciente personal son las olas superficiales, el inconsciente colectivo es el vasto cuerpo de agua que las sostiene. Sus arquetipos son las corrientes invisibles que influyen en el movimiento de la superficie, aunque no podamos verlas directamente. Jung identificó numerosos arquetipos, pero algunos de los más destacados incluyen el héroe, la madre, el sabio y la sombra. Cada uno de estos arquetipos actúa como una plantilla psíquica que se manifiesta en nuestras vidas a través de sueños, mitos, historias y comportamientos. Por ejemplo, el arquetipo del héroe es la fuerza que nos impulsa a superar obstáculos y crecer, mientras que la madre representa el cuidado y la protección, pero también puede simbolizar el control o la devoción excesiva. Estos arquetipos no son meros conceptos abstractos, tienen una presencia viva y dinámica en nuestra psique. Un ejemplo claro es su manifestación en los mitos y las religiones de todo el mundo. Desde los antiguos dioses griegos hasta los superhéroes modernos, los arquetipos del inconsciente colectivo se repiten una y otra vez en nuestras historias. Esto ocurre porque los arquetipos representan experiencias humanas universales. La lucha del héroe contra el dragón, por ejemplo, no es solo un cuento de hadas, sino una representación simbólica de nuestra batalla interna contra el miedo y las adversidades. Pero los arquetipos no solo habitan en los mitos, también influyen en nuestra vida cotidiana. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una relación donde uno de ustedes actúa como el salvador y el otro como la víctima? Ese es el inconsciente colectivo en acción. Sin darnos cuenta, podemos asumir roles arquetípicos que moldean nuestras interacciones y decisiones. El reconocimiento de estos arquetipos es crucial para nuestro desarrollo personal. Cuando no somos conscientes de su influencia, corremos el riesgo de ser controlados por ellos. Por ejemplo, alguien atrapado en el arquetipo del héroe podría volverse obsesivo con la idea de salvar a los demás, sacrificando su propio bienestar en el proceso. Sin embargo, al traer estos patrones a la conciencia, podemos aprender a trabajar con ellos de manera equilibrada. Una forma de acceder al inconsciente colectivo es a través de los sueños. Jung creía que los sueños no solo reflejan nuestros conflictos personales, sino que también pueden revelar imágenes y símbolos del inconsciente colectivo. Estas imágenes a menudo son poderosas y evocadoras, como un antiguo templo o un animal mítico, y contienen mensajes que trascienden nuestra vida individual,
Otra herramienta importante es el arte y la creatividad. Muchos artistas, sin saberlo, canalizan arquetipos en su obra, creando piezas que resuenan profundamente con las experiencias humanas universales. Por ejemplo, el arte de Salvador Dalí, con sus paisajes surrealistas y símbolos oníricos, puede interpretarse como una exploración del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo no es solo una fuente de sabiduría, sino también de desafío. Jung señaló que estos patrones universales pueden volverse destructivos si no somos conscientes de ellos. Los mitos, por ejemplo, también contienen figuras como el trickster, un arquetipo que introduce caos y desorden. Reconocer y entender estos aspectos oscuros del inconsciente colectivo es tan importante como abrazar sus aspectos positivos. Al final, el inconsciente colectivo nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y triunfos, que compartimos una herencia psíquica con toda la humanidad. Este entendimiento puede ser profundamente reconfortante, especialmente en momentos de crisis. Al trabajar con los arquetipos y reconocer su influencia, podemos desbloquear nuevas dimensiones de autoconocimiento y transformación. El inconsciente colectivo, con su riqueza de símbolos y patrones, es una invitación a explorar las profundidades de nuestra psique. Es un recordatorio de que nuestras vidas están entrelazadas con historias y fuerzas que trascienden el tiempo y el espacio, y que al entenderlas podemos comenzar a escribir nuestra propia narrativa con mayor claridad y propósito. La proyección, según Carl Jung, es un mecanismo psíquico esencial, pero a menudo incomprendido. Este fenómeno ocurre cuando atribuimos aspectos de nuestra propia psique a otras personas o al mundo que nos rodea. En lugar de enfrentarnos a nuestras emociones, deseos o partes reprimidas, las proyectamos hacia el exterior. Por ejemplo, podrías considerar a alguien especialmente arrogante o egoísta, cuando en realidad esos son rasgos que no aceptas en ti mismo. La proyección no es algo deliberado, ocurre de manera inconsciente. Jung la describía como una manera de lidiar con partes de nosotros mismos que no queremos enfrentar directamente. Imagina que el inconsciente es un espejo. Lo que proyectamos hacia afuera no es más que un reflejo de lo que está en nuestro interior, incluso si no lo reconocemos como tal. Esta dinámica es fundamental para entender no solo nuestras relaciones interpersonales, sino también la manera en que interpretamos el mundo. Un ejemplo común de proyección es en las relaciones románticas. Al principio, podríamos idealizar a nuestra pareja, proyectando en ella cualidades que admiramos y deseamos para nosotros mismos. Con el tiempo, estas proyecciones positivas pueden convertirse en negativas, y comenzamos a ver en esa persona defectos que en realidad reflejan conflictos internos. Si alguien nos desespera porque no es puntual, podría ser un reflejo de nuestra propia ansiedad por el control o el miedo al desorden. Pero la proyección no se limita a las relaciones personales. También afecta cómo interpretamos fenómenos sociales, culturales e incluso políticos. Por ejemplo, muchas personas proyectan sus frustraciones o inseguridades en figuras públicas, odiándolas o idolatrándolas sin un conocimiento real de quiénes son. Este mecanismo también explica por qué ciertos grupos sociales se convierten en chivos expiatorios. Una sociedad puede proyectar en ellos sus miedos colectivos, culpándolos de problemas más profundos que no está dispuesta a enfrentar. Es importante aclarar que la proyección no es algo inherentemente negativo. En muchos casos, puede ser un primer paso hacia el autoconocimiento. Jung creía que las personas y situaciones que provocan una reacción emocional intensa en nosotros, positiva o negativa, son espejos de nuestro propio inconsciente. Por eso, decía que lo que más nos irrita o fascina en otros es una oportunidad para aprender algo sobre nosotros mismos. Una herramienta valiosa para identificar nuestras proyecciones es prestar atención a nuestras emociones. Por ejemplo, si alguien nos hace sentir extremadamente enfadados o inseguros, es útil reflexionar. ¿Qué aspecto de mí mismo está reaccionando tan intensamente? En lugar de culpar al otro, podríamos preguntarnos si esa emoción está conectada con algo que no hemos reconocido en nosotros mismos. Otro ámbito donde la proyección es evidente es en los sueños. En los sueños,
Las personas y situaciones que encontramos suelen ser representaciones de diferentes aspectos de nuestra psique. Jung creía que trabajar con los sueños nos permite identificar proyecciones y recuperar esas partes de nosotros mismos que hemos externalizado. Por ejemplo, si sueñas con alguien que te persigue, podría simbolizar un aspecto de ti mismo que estás evitando enfrentar. La proyección también puede ser creativa. En el arte, la literatura y otras formas de expresión, los creadores a menudo proyectan su mundo interno en sus obras. Esto no solo les permite explorar su inconsciente, sino que también conecta con el inconsciente colectivo, haciendo que sus obras resuenen con otras personas. Un poema, una pintura o una película pueden captar nuestras emociones más profundas precisamente porque el creador ha proyectado algo universal a través de su trabajo. Sin embargo, el problema surge cuando vivimos exclusivamente a través de nuestras proyecciones, incapaces de reconocerlas como tales. Esto puede llevar a conflictos, malentendidos y sufrimiento innecesario. Por ejemplo, si constantemente proyectamos nuestras inseguridades en los demás, podríamos alejarnos de personas valiosas o crear tensiones innecesarias en nuestras relaciones. El proceso de retirar nuestras proyecciones, según Jung, es fundamental para el crecimiento personal. Este proceso implica identificar esas partes de nosotros mismos que hemos externalizado y reintegrarlas en nuestra psique consciente. No es fácil, porque requiere valentía y honestidad para enfrentarnos a aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Al final, la proyección es tanto un obstáculo como una herramienta. Nos muestra cómo nuestras sombras y deseos moldean nuestra percepción del mundo, pero también nos da la oportunidad de conocernos mejor. Cuando aprendemos a reconocer y trabajar con nuestras proyecciones, comenzamos a ver a los demás y a nosotros mismos de manera más clara, liberándonos de prejuicios y patrones destructivos. La proyección, entonces, no es un enemigo, sino una guía hacia una vida más consciente y auténtica. La individuación es uno de los conceptos más importantes en la psicología de Carl Jung, descrito como el proceso mediante el cual una persona se convierte en aquello que está destinada a ser, un ser completo, integrado y auténtico. Este camino no se trata de alcanzar la perfección, sino de reconciliar las múltiples facetas de la psique, integrando tanto la luz como la sombra, lo consciente y lo inconsciente. Es un viaje único para cada individuo, pero uno que comparte ciertos desafíos y revelaciones universales. Para entender la individuación, es crucial reconocer que nuestras vidas, en su mayoría, se viven fragmentadas. Nos identificamos con ciertos aspectos de nosotros mismos, como el ego, mientras rechazamos o ignoramos otros. Este desequilibrio puede llevarnos a vivir en conflicto interno, proyectando nuestras inseguridades en el mundo exterior o sintiéndonos desconectados de nuestra verdadera esencia. El proceso de individuación busca sanar esta división. El primer paso en la individuación es enfrentar nuestra sombra, ese lado oscuro que contiene las partes reprimidas de nuestra psique. Como exploramos anteriormente, la sombra no es intrínsecamente mala, pero sí incómoda. Si no enfrentamos nuestra sombra, ella encontrará formas de manifestarse de manera destructiva, como sabotajes inconscientes o conflictos interpersonales. Sin embargo, al confrontarla, no solo mitigamos su impacto negativo, sino que también descubrimos tesoros ocultos, talentos, deseos y aspectos de nuestra personalidad que nunca permitimos florecer. Otro componente esencial de la individuación es el encuentro con los arquetipos del inconsciente colectivo, especialmente el arquetipo del sí mismo o self. Este arquetipo representa la totalidad de nuestra psique, la unión de lo consciente e inconsciente, y funciona como una brújula interna que nos guía hacia nuestro propósito más profundo. Jung describió este proceso como un diálogo entre el ego y el sí mismo, donde el ego aprende a ceder su control para permitir que la totalidad de la psique se exprese. El proceso de individuación no es lineal ni sencillo. Es más bien un viaje en espiral que incluye desafíos, retrocesos y momentos de profunda incertidumbre. Jung lo comparaba con los mitos del héroe, donde el protagonista debe enfrentarse a dragones, símbolos de sus miedos internos,
cruzar mares tormentosos y adentrarse en lo desconocido para finalmente regresar transformado. Este viaje puede incluir crisis existenciales, cambios en nuestras relaciones y una reevaluación de nuestras prioridades y valores. Una herramienta clave en la individuación es el trabajo con los sueños. Para Jung, los sueños son mensajes del inconsciente que nos ayudan a comprender dónde estamos en nuestro camino hacia la totalidad. Por ejemplo, soñar con una casa podría simbolizar tu psique, con diferentes habitaciones representando aspectos de ti mismo que necesitas explorar. Un sueño recurrente con un animal podría indicar un mensaje o energía arquetípica que estás ignorando. La creatividad también desempeña un papel importante en la individuación. Escribir, pintar, bailar o cualquier forma de expresión artística nos permite conectar con partes de nosotros mismos que no siempre pueden expresarse a través de palabras. Jung mismo utilizó el arte como una forma de autoexploración, especialmente en su trabajo con el Libro Rojo, donde plasmó imágenes y reflexiones que surgían de su inconsciente. La individuación no se limita al ámbito psicológico, también tiene implicaciones espirituales. Jung creía que alcanzar la totalidad implicaba reconectar con lo sagrado, no necesariamente en un sentido religioso tradicional, sino como un reconocimiento de la profundidad y el misterio de la existencia. Este aspecto espiritual de la individuación nos invita a cuestionar quiénes somos, por qué estamos aquí y cómo podemos vivir de una manera que esté alineada con nuestra esencia más profunda. Además, el proceso de individuación no ocurre en aislamiento. Nuestras relaciones desempeñan un papel fundamental, ya que a menudo funcionan como espejos que reflejan nuestras sombras y nuestras potencialidades. Por ejemplo, un conflicto con un amigo cercano podría revelar una herida emocional que necesitas sanar, mientras que una conexión profunda con alguien podría ayudarte a descubrir un aspecto de ti mismo que no habías reconocido. El resultado de la individuación no es un estado de perfección, sino una sensación de plenitud y autenticidad. Las personas que han avanzado en este proceso suelen describirlo como un sentimiento de libertad interna, una conexión más profunda con los demás y una mayor claridad sobre lo que realmente importa en la vida. No desaparecen los problemas ni las emociones difíciles, pero éstas se experimentan desde un lugar de mayor comprensión y aceptación. En última instancia, la individuación es el viaje de una vida. No tiene un destino final porque siempre hay nuevos aspectos de nosotros mismos por descubrir e integrar. Sin embargo, cada paso en este camino nos acerca más a vivir con integridad y propósito, reconociendo que el verdadero tú no es un fragmento, sino una totalidad en constante expansión. La transferencia es uno de los conceptos más complejos y transformadores de la psicología junguiana. Se refiere al fenómeno por el cual proyectamos nuestros sentimientos, experiencias pasadas y aspectos inconscientes en otra persona, particularmente en relaciones íntimas o terapéuticas. Este mecanismo es tan natural que ocurre constantemente sin que nos demos cuenta, y aunque puede ser fuente de conflictos, Jung veía en él una oportunidad invaluable para el autoconocimiento y la sanación. En el contexto terapéutico, la transferencia se manifiesta cuando el paciente atribuye al terapeuta emociones y actitudes que en realidad están relacionadas con figuras importantes de su pasado, como sus padres o parejas anteriores. Por ejemplo, un paciente podría percibir al terapeuta como una figura de autoridad intimidante, un reflejo de su relación problemática con un padre autoritario. Aunque esta dinámica puede parecer un obstáculo, Jung consideraba que era el núcleo de la psicoterapia efectiva, ya que permite sacar a la superficie contenidos inconscientes que de otro modo permanecerían ocultos. Sin embargo, la transferencia no se limita al entorno clínico. En nuestras relaciones diarias, constantemente proyectamos nuestras necesidades, expectativas y temores en los demás. Imagina que conoces a alguien y sientes una atracción instantánea e inexplicable hacia esa persona. Esto podría deberse a que estás proyectando en ella aspectos de ti mismo que admiras o deseas desarrollar. Del mismo modo, si alguien te irrita sin razón aparente, es posible que esté reflejando una parte de tu sombra que no has aceptado.
Un caso típico de transferencia ocurre en relaciones románticas. Al principio, idealizamos a nuestra pareja, viéndola como una figura casi perfecta que satisface todas nuestras necesidades emocionales. Sin embargo, esta etapa de idealización está marcada por proyecciones intensas. A medida que la relación avanza y la idealización se desvanece, surgen conflictos, ya que comenzamos a ver a la persona tal como realmente es, en lugar de cómo la habíamos proyectado. Este momento, aunque difícil, es una oportunidad para desarrollar una conexión más auténtica y equilibrada. Un aspecto fascinante de la transferencia es cómo revela patrones inconscientes. Por ejemplo, una persona que constantemente busca parejas controladoras podría estar replicando una dinámica de poder no resuelta con uno de sus padres. Reconocer este patrón a través de la transferencia nos permite romper ciclos repetitivos y elegir relaciones más saludables. En la psicología junguiana también existe el concepto complementario de la contratransferencia, que se refiere a las proyecciones que el terapeuta o cualquier otra persona puede hacer hacia el paciente. Este fenómeno es igualmente valioso, ya que puede ayudar al terapeuta a identificar sus propios puntos ciegos y trabajar en ellos. En la vida cotidiana, la contratransferencia puede aparecer cuando respondemos emocionalmente a alguien de una manera desproporcionada o irracional, revelando nuestras propias heridas internas. Jung describía la transferencia como un campo de energía que se genera entre dos personas. Este campo puede ser constructivo o destructivo, dependiendo de cómo se maneje. Por ejemplo, en una relación de mentoría, la transferencia puede inspirar al aprendiz a alcanzar su potencial siempre que ambas partes sean conscientes de las dinámicas inconscientes en juego. Por otro lado, en relaciones desequilibradas, la transferencia puede llevar a la manipulación o la dependencia. Una de las formas más poderosas de trabajar con la transferencia es a través del diálogo interno y la autoexploración. Jung recomendaba que observáramos nuestras reacciones emocionales hacia los demás como pistas para descubrir partes de nosotros mismos que hemos negado o reprimido. Por ejemplo, si sientes una intensa aversión hacia alguien que parece seguro de sí mismo, podría ser útil preguntarte si estás reprimiendo tu propia confianza. En el proceso de individuación, la transferencia juega un papel crucial. Al confrontar nuestras proyecciones y transferencias, comenzamos a integrar aspectos inconscientes en nuestra psique consciente, avanzando hacia una mayor plenitud. Sin embargo, esto requiere valentía, ya que implica aceptar que las emociones que atribuimos a los demás a menudo tienen su origen en nuestro interior. El manejo consciente de la transferencia también fortalece nuestras relaciones. Cuando dejamos de ver a los demás como meros receptores de nuestras proyecciones, podemos empezar a relacionarnos con ellos como realmente son. Esto no solo mejora la calidad de nuestras interacciones, sino que también nos libera de patrones repetitivos y destructivos. En última instancia, la transferencia es una herramienta poderosa para el crecimiento personal. Aunque a menudo nos lleva a confrontar aspectos incómodos de nosotros mismos, también nos abre la puerta a una mayor autocomprensión y conexión con los demás. Al trabajar con nuestras transferencias en lugar de negarlas, descubrimos que las relaciones humanas, lejos de ser un campo de batalla, pueden convertirse en un espacio para la transformación y la sanación. La sincronicidad es uno de los conceptos más intrigantes y profundamente espirituales de Carl Jung. Definida como la coincidencia significativa de dos o más eventos no relacionados causalmente, la sincronicidad sugiere que la realidad no se rige únicamente por el principio de causa y efecto. En cambio, ciertas coincidencias tienen un significado subjetivo profundo que conecta al individuo con el universo de formas sorprendentes. Este concepto no es solo una curiosidad filosófica. Para Jung, representaba una prueba de la conexión entre la psique humana y el mundo externo. Un ejemplo clásico de sincronicidad es la historia de una paciente que soñaba repetidamente con un escarabajo dorado. Durante una sesión, la paciente compartió su sueño y justo en ese momento, un escarabajo verde brillante golpeó la ventana del consultorio de Jung. Este evento aparentemente trivial tuvo un impacto profundo en la paciente, desbloqueando sus resistencias racionales y permitiéndole avanzar en su terapia. Para Jung, no fue un simple accidente,
sino una manifestación de sincronicidad. El sueño del escarabajo y la aparición física del insecto compartían un significado simbólico para la paciente. La sincronicidad se diferencia de las coincidencias comunes en que involucra una resonancia psicológica o emocional. Por ejemplo, podrías estar pensando en un amigo que no ves desde hace años y minutos después recibir una llamada suya. Aunque esto podría parecer casualidad, su impacto emocional sugiere una conexión más profunda. Jung creía que estas experiencias son mensajes del inconsciente, diseñados para captar nuestra atención y empujarnos a reflexionar sobre nuestras vidas. Uno de los aspectos más interesantes de la sincronicidad es que suele ocurrir en momentos de transición o crisis. Cuando estamos al borde de un cambio significativo, ya sea un nuevo trabajo, una relación o una transformación interna, las coincidencias significativas tienden a multiplicarse. Esto, según Jung, se debe a que el inconsciente y el universo parecen trabajar en conjunto para guiar al individuo hacia un camino más auténtico. El concepto de sincronicidad también está estrechamente relacionado con la espiritualidad y la conexión con un orden mayor. Jung observó que muchas tradiciones espirituales, como el taoísmo, ya reconocían principios similares. Por ejemplo, el I Ching, un antiguo texto chino utilizado para la adivinación, se basa en la idea de que el universo responde a nuestras preguntas de formas aparentemente azarosas pero profundamente significativas. La sincronicidad, para Jung, es un puente entre lo psicológico y lo espiritual, una prueba de que nuestra psique está intrínsecamente conectada con el tejido del universo. En la vida cotidiana, la sincronicidad puede manifestarse de maneras inesperadas. Imagina que estás buscando claridad sobre un problema importante y de repente encuentras un libro que aborda exactamente ese tema. O quizás te topas con una canción cuyas letras parecen hablar directamente a tu situación. Estos eventos pueden parecer casuales, pero su impacto emocional revela que tienen un propósito más profundo. Sin embargo, Jung advirtió que no todas las coincidencias son significativas. La clave para reconocer la sincronicidad es prestar atención a cómo te hace sentir un evento. Si una coincidencia despierta una fuerte respuesta emocional o parece resonar con tus pensamientos más profundos, es probable que sea un ejemplo de sincronicidad. Trabajar con la sincronicidad requiere estar atento y abierto. En nuestra vida moderna, a menudo estamos tan ocupados que ignoramos estos momentos sutiles. Sin embargo, al cultivar una mayor conciencia, podemos comenzar a notar cómo el universo parece hablar a través de estas coincidencias. Algunas personas encuentran útil llevar un diario donde registren estas experiencias, ya que esto les ayuda a identificar patrones y comprender su significado. La sincronicidad también tiene implicaciones para el proceso de individuación. Al reconocer y reflexionar sobre estas coincidencias, podemos descubrir pistas sobre nuestro propósito en la vida y las decisiones que necesitamos tomar. Por ejemplo, si estás considerando un cambio importante y comienzas a notar señales recurrentes relacionadas con ese cambio, esto podría ser una confirmación de que estás en el camino correcto. Finalmente, la sincronicidad nos invita a ver el mundo de una manera más rica y conectada. En lugar de percibir la realidad como un conjunto de eventos aleatorios, la sincronicidad nos muestra que hay un orden subyacente que conecta nuestra psique con el universo. Este entendimiento puede ser profundamente reconfortante, especialmente en tiempos de incertidumbre. Nos recuerda que no estamos solos y que el universo tiene una forma misteriosa de guiarnos hacia donde necesitamos estar. En esencia, la sincronicidad no es solo un fenómeno curioso, sino una invitación a profundizar en nuestra relación con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Al prestar atención a estas coincidencias significativas, podemos descubrir un sentido de propósito y conexión que trasciende nuestras preocupaciones cotidianas. Para Carl Jung, el símbolo es el puente que conecta lo consciente con lo inconsciente. Es una expresión viva y dinámica de los aspectos más profundos de nuestra psique, aquellos que no pueden ser articulados directamente en palabras. Los símbolos emergen en sueños, mitos, arte e incluso en las experiencias de nuestra vida cotidiana. Más que meros signos,
que tienen un significado fijo, los símbolos son multivalentes, poseen capas de interpretación y contienen un poder transformador. Jung creía que comprender los símbolos era esencial para nuestro desarrollo personal, ya que nos brindan acceso a las verdades más íntimas y universales de nuestra alma. Un símbolo no es lo mismo que un concepto o una metáfora. Mientras que un concepto puede ser explicado racionalmente, el símbolo trasciende la lógica. Por ejemplo, la cruz no es solo un objeto. Es un símbolo que, dependiendo del contexto cultural o personal, puede representar sacrificio, redención, espiritualidad o dolor. Jung argumentaba que los símbolos son generados por el inconsciente para transmitir mensajes que el lenguaje verbal no puede expresar. Estos mensajes son fundamentales para la individuación, ya que nos guían hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Los sueños son una de las principales fuentes de símbolos. En el trabajo de Jung, los sueños no son simples narraciones aleatorias, sino representaciones simbólicas de conflictos, deseos y procesos inconscientes. Por ejemplo, soñar con una serpiente puede tener múltiples interpretaciones. En algunas culturas representa sabiduría o transformación, mientras que en otras es un símbolo de peligro o engaño. Para interpretar un sueño, Jung sugería que no se debe recurrir a significados universales de inmediato. En cambio, hay que considerar el contexto personal del soñador y su relación con el símbolo. Además de los sueños, el arte y la mitología están saturados de símbolos que emergen del inconsciente colectivo. Los arquetipos, como el héroe, la madre o el trickster, son patrones universales que encuentran expresión en mitos, películas y literatura. Por ejemplo, el arquetipo del héroe se manifiesta en figuras como Hércules, Frodo en El Señor de los Anillos o incluso en los superhéroes modernos. Estos símbolos no solo entretienen, también nos inspiran a enfrentar nuestros propios desafíos y a buscar la transformación. El poder del símbolo radica en su capacidad para activar el inconsciente y provocar un cambio interno. Jung describía los símbolos como herramientas alquímicas capaces de transformar nuestra psique. Por ejemplo, un individuo que medita sobre un mandala, un símbolo común en la tradición budista y junguiana, puede experimentar una sensación de orden interno y conexión con su totalidad. Los mandalas representan la unidad y la integridad, y trabajar con ellos ayuda a integrar aspectos fragmentados de la psique. La conexión con los símbolos no se limita a los sueños o al arte, también se manifiesta en nuestra vida diaria. Un evento aparentemente trivial puede convertirse en un símbolo si lo interpretamos de manera significativa. Por ejemplo, encontrar una pluma en el camino podría ser visto como un mensaje de ligereza o protección, dependiendo de las circunstancias de quien lo experimente. Estos momentos simbólicos nos invitan a reflexionar sobre nuestra vida y a prestar atención a lo que el inconsciente intenta comunicarnos. El trabajo consciente con los símbolos también puede ayudarnos a enfrentar nuestras sombras y conflictos internos. Si repetidamente encontramos un símbolo, como el agua en nuestros sueños o en experiencias diarias, esto podría indicar una necesidad de explorar nuestras emociones o de limpiar aspectos reprimidos de nuestra psique. En este sentido, los símbolos actúan como guías, iluminando las áreas que requieren nuestra atención y sanación. Además, Jung creía que los símbolos tienen una dimensión espiritual. Nos conectan con algo más grande que nosotros mismos, ya sea el inconsciente colectivo, lo divino o el misterio de la existencia. En su estudio de textos como El secreto de la flor de oro, Jung exploró cómo las tradiciones espirituales utilizan símbolos para facilitar la transformación interna y la conexión con lo trascendental. Los símbolos no solo hablan de nuestra psicología, también nos invitan a explorar nuestra relación con el cosmos. Es importante señalar que trabajar con símbolos no significa buscar respuestas definitivas. Los símbolos no son rompecabezas que deben resolverse, sino compañeros en nuestro viaje hacia la autocomprensión. Cada vez que volvemos a un símbolo, podemos encontrar nuevos significados y perspectivas, lo que refleja nuestro propio crecimiento y evolución. En última instancia, los símbolos son el lenguaje del alma,
una puerta hacia los aspectos más profundos de nuestra psique y hacia nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Al prestar atención a los símbolos en nuestros sueños, nuestras experiencias y nuestra creatividad, no solo descubrimos quiénes somos, sino que también aprendemos a vivir de una manera más rica, auténtica y conectada con la totalidad. Carl Jung sostenía que la realidad psíquica es tan vital como el mundo físico que percibimos con nuestros sentidos. En nuestra sociedad moderna, obsesionada con lo tangible y lo racional, a menudo ignoramos esta dimensión interior, lo que nos lleva a una desconexión profunda con nuestra propia esencia. Reconocer y trabajar con la realidad psíquica es un paso crucial hacia una vida plena y equilibrada. Pero, ¿qué significa exactamente realidad psíquica? Para Jung, esta no es solo una serie de pensamientos o emociones superficiales, sino un vasto espacio interior que contiene tanto lo consciente como lo inconsciente. Es aquí donde habitan nuestras emociones más intensas, nuestros sueños y arquetipos, y donde se tejen los significados más profundos de nuestra existencia. Ignorar esta realidad equivale a vivir solo una fracción de nuestra experiencia como seres humanos. El primer obstáculo para reconocer la realidad psíquica es la percepción de que no es real porque no puede medirse o cuantificarse. Sin embargo, Jung argumentaba que las experiencias internas tienen un impacto tangible en nuestras vidas. Por ejemplo, el miedo, aunque no sea un objeto físico, puede paralizarnos. La esperanza puede impulsarnos hacia objetivos aparentemente imposibles. Estos sentimientos, aunque invisibles, moldean nuestras decisiones, relaciones y percepción del mundo. Una manera esencial de reconectar con la realidad psíquica es prestar atención a nuestros sueños. Para Jung, los sueños no eran meros residuos del día, sino mensajes del inconsciente, que utilizaba símbolos y narrativas para comunicarse con nuestra mente consciente. Ignorar los sueños es como recibir cartas importantes y nunca abrirlas. A través de ellos, nuestra psique nos muestra conflictos no resueltos, deseos reprimidos o incluso posibles direcciones para nuestra vida. Más allá de los sueños, la imaginación activa es otra herramienta poderosa para explorar la realidad psíquica. Este método, desarrollado por Jung, consiste en dialogar conscientemente con las imágenes y figuras que emergen del inconsciente. Por ejemplo, si en tu mente surge la imagen de un anciano sabio o de una tormenta en el mar, puedes interactuar con estos símbolos para descubrir qué representan en tu vida. Este proceso no solo nos ayuda a integrar aspectos fragmentados de nuestra psique, sino que también puede ofrecer claridad en momentos de confusión. Otro aspecto crucial de la realidad psíquica es nuestra conexión con los arquetipos. Estas fuerzas universales, presentes en el inconsciente colectivo, influyen en nuestras emociones, decisiones y comportamientos. Reconocer su presencia nos permite vivir de manera más consciente. Por ejemplo, si te encuentras atrapado en el arquetipo del mártir, sacrificándote continuamente por los demás, tomar conciencia de este patrón puede ayudarte a establecer límites más saludables y equilibrar tus relaciones. La realidad psíquica también se manifiesta en nuestras relaciones con los demás. Según Jung, nuestras conexiones humanas son espejos de nuestra psique. Las personas que amamos o detestamos a menudo reflejan aspectos de nosotros mismos que necesitamos integrar. Reconocer esta dinámica nos permite profundizar nuestras relaciones, evitando proyectar nuestras sombras y aprendiendo a ver a los demás como realmente son. Uno de los mayores desafíos para aceptar la realidad psíquica es la resistencia del ego. El ego, como discutimos antes, tiende a identificarse con la lógica y la racionalidad, descartando cualquier cosa que no pueda explicarse con claridad. Sin embargo, Jung nos invita a cuestionar esta visión limitada de la existencia. Aceptar la realidad psíquica implica abrazar lo misterioso, lo irracional y lo simbólico como partes legítimas de nuestra experiencia humana. La espiritualidad también juega un papel importante en la realidad psíquica. Jung veía el alma como un puente entre lo humano y lo divino, y creía que nuestra relación con el alma influye en nuestra sensación de propósito y conexión con el universo. No se trata de adherirse a una religión específica, sino de reconocer que dentro de nosotros hay un anhelo por algo más grande, algo que trasciende nuestra vida cotidiana.
Trabajar con la realidad psíquica también tiene beneficios terapéuticos. Cuando ignoramos esta dimensión, los conflictos internos no resueltos pueden manifestarse como ansiedad, depresión o incluso enfermedades físicas. Por otro lado, reconocer y procesar nuestras emociones y símbolos internos nos permite vivir con mayor autenticidad y bienestar. La integración de estas experiencias no elimina el dolor o los desafíos, pero nos ayuda a enfrentarlos desde un lugar de mayor comprensión y fortaleza. Finalmente, la realidad psíquica es un recordatorio de que somos mucho más de lo que vemos en el espejo. No somos solo cuerpos físicos o mentes racionales. Somos seres profundamente conectados con un mundo interior vasto y misterioso. Al prestar atención a esta dimensión, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia y descubrimos que la riqueza de nuestra experiencia humana no se encuentra solo en lo externo, sino también en los paisajes internos de nuestra alma. El concepto del yo verdadero es el núcleo del pensamiento de Carl Jung sobre la psique humana. Este yo verdadero no es el ego que conocemos, esa máscara que llevamos en nuestras interacciones diarias, ni tampoco es una identidad fija y limitada. Es la totalidad de nuestra existencia psíquica, la integración de todos los aspectos de nosotros mismos, lo consciente, lo inconsciente, lo luminoso y lo sombrío. Llegar al yo verdadero no es un logro, sino un proceso, un viaje continuo hacia la autenticidad y la plenitud. El primer paso hacia el yo verdadero es reconocer que nuestra identidad cotidiana es solo una parte de nosotros mismos. Desde una edad temprana, aprendemos a construir una imagen de quiénes somos basada en expectativas externas, lo que nuestros padres valoran, lo que la sociedad premia, lo que nuestra cultura define como bueno o exitoso. Estas influencias moldean nuestro ego, que se convierte en una herramienta útil para navegar el mundo, pero al mismo tiempo nos desconecta de otros aspectos esenciales de nuestra psique. Jung describía la fragmentación de la psique como un estado en el que partes importantes de nosotros mismos son rechazadas, reprimidas o ignoradas. Por ejemplo, alguien que siempre se ve a sí mismo como fuerte e independiente puede negar su necesidad de apoyo o cuidado. Este tipo de fragmentación crea tensiones internas y a menudo se manifiesta en conflictos externos, patrones destructivos o una sensación de vacío. Superar esta fragmentación requiere valentía. El proceso implica enfrentar las partes de nosotros mismos que hemos ocultado, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras sombras. Jung sostenía que lo que más tememos en nuestro interior es, paradójicamente, lo que más necesita nuestra atención. Por ejemplo, alguien que reprime su ira puede descubrir que, al confrontarla, esta energía puede transformarse en asertividad o pasión. Un aspecto fundamental del yo verdadero es la reconciliación con la sombra. Como discutimos en secciones anteriores, la sombra no es algo que deba eliminarse, sino integrarse. Aceptar nuestras sombras nos permite liberar una gran cantidad de energía psíquica que anteriormente se gastaba en suprimirlas. Más importante aún, nos permite vivir de manera más auténtica, sin miedo a ser juzgados o a juzgarnos a nosotros mismos. La conexión con el yo verdadero también implica trabajar con el inconsciente colectivo y los arquetipos que habitan en él. A medida que avanzamos en nuestro proceso de individuación, nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas internas. Los arquetipos, como el héroe, el sabio o el trickster, nos ofrecen modelos de cómo enfrentar desafíos, superar miedos y transformarnos. Por ejemplo, el héroe nos inspira a encontrar coraje en momentos de adversidad, mientras que el trickster nos recuerda la importancia de la flexibilidad y el humor en situaciones complicadas. El yo verdadero no solo abarca nuestras luchas internas, sino también nuestro potencial más alto. Jung creía que dentro de cada persona existe una chispa de lo divino, un anhelo de trascender lo mundano y conectarse con algo más grande. Este anhelo se manifiesta en nuestras aspiraciones, en nuestras pasiones y en nuestra búsqueda de propósito. Vivir desde el yo verdadero significa alinear nuestras acciones con estos valores y metas más profundas. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos.
Conectar con el yo verdadero a menudo significa desmantelar viejas estructuras y creencias que ya no nos sirven. Esto puede ser doloroso, ya que implica dejar atrás relaciones, roles o identidades que hemos mantenido durante años. Pero como decía Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Un elemento clave para encontrar el yo verdadero es la conexión con el presente. Muchas veces, nuestra fragmentación surge porque estamos atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Practicar la atención plena y estar presentes nos ayuda a escuchar las señales de nuestra psique y a responder a nuestras necesidades más auténticas en lugar de reaccionar de manera automática. El yo verdadero también se manifiesta en nuestras relaciones. Cuando nos mostramos tal como somos, permitimos que los demás hagan lo mismo, creando vínculos más profundos y significativos. Además, al dejar de proyectar nuestras sombras en los demás, nos liberamos de patrones destructivos y construimos interacciones más saludables y equilibradas. Finalmente, alcanzar el yo verdadero no significa eliminar el sufrimiento o los conflictos de la vida, sino enfrentarlos desde un lugar de mayor fortaleza y comprensión. Es aceptar que somos una combinación de luz y sombra, de logros y errores, de certezas y dudas. Es vivir con integridad, reconociendo que la plenitud no proviene de ser perfectos, sino de ser completos. El viaje hacia el yo verdadero es una travesía única para cada individuo, pero el destino es siempre el mismo, un estado de mayor autenticidad, conexión y propósito. En este proceso, no solo descubrimos quiénes somos, sino que aprendemos a vivir desde un lugar de verdad, dejando atrás el miedo y abrazando la totalidad de nuestra existencia.